Bueno, un placer recibir aquí en estudios a Lucía Topolansky. Lucía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien. Bueno, a ver, arranca el verano, lo estábamos hablando un poco antes de la entrevista. Sí. El verano es un tiempo para tomarse un poquito más de reflexión, la gente está más tranquila, está disfrutando de otras cosas. Saliste fuerte a marcar una defensa del gobierno del hecho en 2025. ¿No? El gobierno hizo muchas cosas en 2025, aunque capaz que no todo el mundo se dé cuenta. Sí. Lucía Topolansky lo hizo porque lo sentía necesario o porque entiende que hay como un ambiente, incluso a la interna del Frente Amplio, de cierta insatisfacción. En realidad ni una cosa ni la otra. Todos los periodos de gobierno son distintos. Entonces yo no puedo estar diciendo en este se hizo esto, en este se hizo otro, este presidente tenía esta imagen, esto. Me parece que esas comparaciones no caben. Cada periodo de gobierno tiene un contexto. El contexto de este periodo de gobierno es completamente distinto del que acaba de terminar. Solo por esto que pasó, que Trump se instauró, se puso la coronita de rey del mundo. Entonces, con todo lo que pasa, vos tenés que saber que la realidad es suficientemente compleja como para no simplificarla. Si yo hice una campaña electoral y mi consigna principal era la revolución de las cosas simples, que yo una consigna que a mí siempre me gustó, porque las cosas simples son las cosas cotidianas de la vida, las que te pegan todos los días. Obviamente que esas cosas no tienen glamour, pero hay gente que le gusta la bulla, el glamour, que aparezca así las alfombras y todo eso que no sirve para nada. Pero imagínate, para una familia que pueda acceder a una beca, porque hay más cantidad de becas, tanto para secundaria como para las universidades, que haya comedores también a nivel de secundaria, que ese era un problema que estaba ahí, latente. Para ponerte cosas, marcarte cosas que ya están, ahora empiezan en marzo. Que los medicamentos estén, la gente que se atiende en salud pública, que es la mayoría. Que haya empezado a bajar las listas de espera, que 400 que estaban para operarse de la vista en el Pereira Rosell se haya bajado esa cola. Eso, para toda la gente que le tocó, es crucial. Esas son las cosas simples. Ahora, no es heroico en el sentido ese épico del asunto, pero fue por lo que yo peleé. ¿Para qué? ¿Con qué pedí los votos? Hay 130, yo me olvidé de traer la lista ahora. Yo el otro día le había pedido y me pasaron todo lo que se cumplió ya de las medidas. Son todas cosas simples, cuestiones en las distintas empresas públicas, en los distintos ministerios. Y muchas veces, no son, la mayoría de las veces, porque la realidad está hecha como un gran rompecabezas. Después hubo una cosa fantástica, no tenés los votos y aprobaste el presupuesto. Yo tuve 22 años en el Parlamento y los 22 años trabajé en presupuesto. Y me hago cargo de la dificultad que los 700 artículos de una ley, que más o menos lo que tiene, todo, el primero me faltan 2 votos, tengo que trabajar, voy artículo 2, me faltan 2 votos, voy en el artículo 500, me falta... Es tremendo. Y los compañeros lo aprobaron, y lo aprobaron con lo sustancial. Habrán cambiado alguna cosa, pero lo que quedó por el camino, lo que pasó a comisión, fue residual. Eso habla de una buena coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que eso de repente no tiene luminarias, no tiene glamour, como digo yo, sí, Pero es entonces, probable. ¿por qué pasa eso? No sé, en esta pantalla pasamos el carnaval.
las murgas, capaz que como no pasaba hace mucho tiempo, le están pegando a Orsi, al MPP. Y sí, ¿Por qué pasa es eso? que si la murga no le pega a los políticos, no es murga, querido. Pero no Yo pasaba tengo eso antes con un gobierno de 81 izquierda. años y toda la vida las murgas son murgas y le pegan al poder político de turno, si no dejan de ser murgas. No preocupa que no haya cierta no, división. no, a mí no se me mueve un pelo, me muero de la risa porque tienen todo el derecho a expresarse, a decir lo que se les antoja. Vos podrás estar de acuerdo o no, pero la diversidad en la vida existe. Es más que nunca es importante la diversidad en este momento. Porque Es más, te digo más. Si vos hay un libro de Caetano por ahí que trae letras viejas de murgas cuando aparecieron las primeras murgas. Tú no sabés lo que eran las letras. Hay que ir llevando. Ahora, no son todas. Por ejemplo, La Falta y Resto tiene una despedida que se la dedican a Pepe, que dicen al florista, que es emocionante, preciosa, con esa pluma que tiene Raúl Castro, que es de los murgueros. De los Entonces, grandes. y eso que era hincha, él no era muy de... Una vez lo conversamos con él, y él siempre decía, bueno, Pepe y Lucía eran más de la Catalina, y yo tenía mejor relación con Danilo. No, sí, pero la Catalina ya se lo dije a Yamandú el otro día, en un tablado estaba la Catalina con Leo Gieco y fui a verlo. Y que los voy a dejar de querer si el próximo carnaval ya no sale, porque ya me van fallando varios carnavales. Te saco el título, me voy a hacer hincha de La Falta, y ahí sí que... No, me voy a hacer hincha, no sé, porque yo soy fiel a la Catalina, pero tiene que salir, porque es como con el deporte, uno tiene también su cuadrito, sus cosas. Tiene que ver el equipo en la cancha, si no lo ve en la cancha, es bravo. Bueno, ahora con todo este lío del agua hay cantidad de gente que se quedó sin. Todo ese lío que armó Alonso, ahora hay gente que... No, yo, por ejemplo, me quedé sin carnaval y sin fútbol. Así Pero lo puedes ver en Antel TV. De un plumazo. En Antel TV lo puedes ver. No, eso es lo que voy a hacer, ya estoy en el trámite para verlo. Lucía. Pero lo que pasa a lo que iba conceptualmente... no se dan cuenta, no quieren asumir que eso son cosas bien populares. ¿Y vos qué le vas a poner a la cuestión popular normativa? A mí me gusta la diversidad y que se converse y se discuta. Y te sirve. Es que iba a ir un poco a eso. Orsi sale y dice, para mí, con mucha razón no entendí la polémica, hay que analizar lo que pasa con Bukele en El Salvador. Porque es un tipo que no gobierna apegado a la ley, pero la gente lo votó masivamente, está contenta de decir, alguien que no es del sistema político le está dando una solución a la gente que la gente valora. Y yo creo que es valiente lo que plantea Orsi, y lo entendí muy bien, y me imagino que en esa peregrinación que todavía hay a la chacra, vecinos que van a visitarte, a veces al sistema político le cuesta poner cosas arriba de la mesa, que hay una madre que tiene un hijo adicto y que capaz que no está para que no respeten su derecho a andar en la calle. ¿Me explico? Quizás hay que empezar a dar las discusiones sociales desde otra perspectiva. Este gobierno de Yamandú hizo una enorme diferencia cuando en el invierno empezó a levantar gente de la calle. Y ahora, con el plan que empezó ahora. Porque el problema es que la sociedad, los seres humanos vivimos en comunidades, no vivimos en forma individual como algunos animales, como el puma que vive solo. No, esa prédica del individualismo total no es real. Precisamos del vecino, precisamos del vecindario, del amigo. Pero hay gente que por distintas razones desgraciadas queda sola en la vida y termina durmiendo en la calle. Hay que ampararlo. Aunque sea contra su voluntad.
primero que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y si tú acampas en la puerta de una casa, los derechos de salida, de entrada, de que el espacio esté limpio de las personas que habitan ahí, también te lo tenés que contemplar. Entonces vos tenés que amparar, porque ese ser humano no está en condiciones no tiene por distintas razones, porque las historias son realmente, y hay muchísima gente joven ahí. Las historias son tremendas. A mí me llegan, sí, también todas esas historias a mi casa. Y gente que se queda sola en la vida y que queda como así, porque no supo, porque se ha perdido el sentido de comunidad. Pero la izquierda está preparada para un debate así, porque, por ejemplo... Tiene que prepararse, si no está, que se prepare. El INIS hace un acuerdo con el Ministerio de Defensa, tuvo que explicar que no iban armados, que... Bueno, igual sectores del Frente Amplio. No, ¿cómo se va a hacer un acuerdo entre el INIS y el Ministerio de Defensa? Un par de sectores, de 34 sectores. Si uno de los que va a controlar ese programa es un compañero del Partido Comunista, Marsilia, que está allí en el Ministerio de Defensa, no sea malo. Dos sectores de los más pequeños de 34. Ahora, claro, conviene amplificar, porque eso genera... Ahora, todavía decía uno de los sectores, decía, y no incluyen a las mujeres y queda una sola en este momento. Una sola adolescente con medida. ¡Una! Vas a hacer un programa, filmar algo, por una. Por suerte. Por suerte. Porque la gente además confunde INISA con INAU, confunde todo. Confunde. Y no se ilustra. ¿Cuál es el asunto? Lo explicó muy bien la ministra de Defensa. El presidente visitó, porque estaban firmando convenio, y iba con su edecán, y a unos chiquilines que estaban allí, porque son unos chiquilines que lo que más les falta, como dice Jaime, lo que más les falta es cariño. Les llamó la atención el militar ese, y empezaron a hablar y le preguntaban cosas. Y de ahí surgió un poco la idea. Pero además, en las Fuerzas Armadas hay cantidad de oficios que podés aprender. Y además, cuando se inaugura la UTEC de Durazno empezó a funcionar en unas instalaciones de Santa Bernardina, porque todavía no estaba el local. ¿Y qué haces vos? ¡Stop! Que los universitarios esperen. Porque entonces yo soy purista. No, funcionen ahí, vamos arriba, seguimos, para funcionar. Las cuatro paredes que te iban a... Cuando vos, tu primer y más emblemático presidente de tu fuerza política era un militar orgulloso de su carrera como Sereni, no seas malo. ¿Pero por qué sí esa alergia a lo militar en algunos No sé, sectores? hay que preguntárselo a ellos. No me preguntes a mí, que yo no la tengo. Pero internamente crees que es un asunto que debería estar laudado ya. Internamente digo de Frente Amplio. Yo pienso que hasta el día de hoy, por ejemplo, en España, que murió hace 1000 años Franco y tuvieron esa terrible dictadura, hasta el día de hoy hay cosas de la etapa franquista que se discute. Y en Paraguay también. 30 años de una dictadura de Stroessner. Entonces yo ni me enojo ni nada. Yo creo que los compañeros tienen una visión un poco más acotada de la realidad y piensan que capaz que no se han metido en los zapatos de la dificultad, porque todos esos miles de convenios que ha hecho el INISA para que los chiquilines tengan formación y oportunidad. Formación y oportunidad. No basta el programa de secundaria de UTU. ¿O'Donnell la ha sorprendido para bien? Sí. Primero, los ministros de Economía, en mi entender, tienen que ser como los gallegos viejos, aquellos que desembarcaban en el puerto de Montevideo. Que se ponían la lapicera acá en el... Bien machetes, y guardarse un poco de plata para la negociación.
en un presupuesto acotado, porque la información que nosotros teníamos de la situación económica del país era mucho mejor de la que recibimos, él hizo lo posible. Pero además la situación del mundo tiene más preguntas que respuestas. El tema del dólar, con el que estamos peleando del valor del dólar, es difícil porque todas estas... se han barrido una cantidad de acuerdos internacionales, contratos, esto, lo otro. Todas estas locuras. Todas esas locuras que están sucediendo hacen que los precios... ¿Por qué la gente se ha refugiado en el oro y en la plata? Sí. Porque no confía. Típico de esos momentos. El precio del petróleo ha estado así. Vos fijate todos los días que sale el valor del Brent, sube, está así, pim, pam, pim. Entonces, todas esas cosas, en broma, en un país tomador de precios como Uruguay, pequeño, y bueno... Y el que dice, la verdad, le están pegando al que... yo defiendo de buena fe. En alguna cosa me puedo equivocar porque todos nos equivocamos. Ahora, el que dice no, porque todo cae sobre la clase media o clase media alta, FONASA, el cambio de cálculo del IRPF. No, FONASA lo explicaron bien, no. Hicieron un libro en un vaso de agua. Que... Volvimos, los 15 años de gobierno del Frente se calculó como se va a calcular ahora. ¿No hubo incumplimiento de la promesa de no más impuestos? En realidad, la calle fue el que cambió la fórmula de cálculo del FONASA. Claro, estaba la pandemia y eso, chito callando. ¿Y no hubo un incumplimiento de las promesas esto de no tocar el régimen impositivo? No, se pusieron... unos impuestos en el presupuesto que no lo vas a pagar vos, ni lo voy a pagar yo, que soy jubilada. Porque esas empresas que ya pagan y en vez de pagar allá, en Suiza, van a pagar acá, ¿quién se puede oponer a eso? Por supuesto que todas las veces que cambiás una cuestión impositiva puede haber riesgo, porque yo, mira, conocí una sola persona en mi vida, estrafalaria, tengo que ponerle ese adjetivo, que le parecía que bien pagar impuestos. El resto no estamos contentos. Cumplimos con eso porque entendemos que de la vida en comunidad todos tenemos que aportar algo para que funcione. Ahora, tampoco es... Pago los impuestos, que vengan, me barran la vereda y me tiendan la cama, cuando hablan de los impuestos municipales, y háganme la comida. Casi que piden eso. ¿Alguna desavenencia que aparece, alguna crítica a la ministra de Industria por su manejo interno? ¿Le genera ruido? ¿Qué está pasando ahí? Usted la conoce, la ministra de Industria. La conozco, sí. Yo creo que la ministra de Industria está preocupada por una cosa muy importante, porque ella activó unos organismos para pensar cuestiones de desarrollo. Porque nosotros precisamos desarrollo porque la política social más de fondo y la única política social por la que hay que romperse el alma es el trabajo. Cuando una persona tiene trabajo y puede vivir del trabajo, yo aplaudo. Sí, es una frase esa, la única política social por la que hay que deslomarse por generar trabajo. Sí, la que hay que deslomarse más. Después, si tú no le podés dar trabajo, tenés que poner una cantidad de bastones, transferencias, esto, lo otro. Pero si tú tenés una política, si tú llegás a un momento, sería maravilloso poder verlo de pleno empleo. Es fabuloso, porque ¿qué más quiere una persona que vivir? Pero que se habla de un desempleo estructural del 5%, que de ahí es difícil bajar porque incluso la gente a veces teniendo empleo no quiere trabajar porque hoy por hoy, sobre todo en los jóvenes, tenemos competencia y hablo de competencia porque lo manejan en estos términos, con banda de narcotraficantes que por hacer un delivery pagan dinero que no paga el mercado laboral. Bueno, es complicado eso. Eso es un problema que se te cruza, ¿no? Como el problema que tenés con los profesionales
en la función pública que te los roba la función privada porque les pagan más. Pero yo no puedo tener una escalera de aumento de salarios infinitos porque no, no cubro otras cosas. Ahora bien, ¿por qué yo digo que la política de empleo es la política social de fondo? Porque vos cuando tenés empleo podés planificar el mes, saber lo que vas a hacer. Cuando perdés el trabajo, tenés una enorme incertidumbre por delante. Y si encima tenés responsabilidades familiares, es peor todavía. Entonces, tú después, los vietnamitas, cuando salen de la guerra, cuando echan a las patadas, porque los vietnamitas se dieron el lujo de echar a la patada a los chinos, a los japoneses, a los franceses y a los americanos. Son geniales los tipos. Echaron a todos a la patada. Bueno, ¿qué hacen? Primero dicen, pleno empleo, aunque algunos empleos sean así chiquititos. Sí. Después vamos a mejorar de los demás de abajo hacia los de arriba. Y lograron un desarrollo. Vos decís la cabeza asiática, la cultura, todo eso es cierto, ¿no? Pero bueno, porque si yo tengo oportunidades de darle empleo a la persona, y acá aparece otro desafío que es el que más me desvela a mí, la formación. El siglo XXI te requiere formación permanente, porque cada 5 minutos te quedas ignorante. Entonces, nosotros tenemos un instituto maravilloso que lo tenemos que potenciar, que se llama INEFOP. Porque si vos te vas a formar en el momento que perdiste el trabajo, estás en las peores condiciones. Porque estás angustiado, porque este trabajo, porque estás peleando, porque tenés seguro de paro, porque no, ahí se te acumulan las cuentas, etcétera. No está. En cambio, si vos estás trabajando y te estás formando, toda la vida te tenés que formar hasta que te mueras. Porque además viste cómo avanza la tecnología, que la inteligencia artificial y demás. Porque eso te sirve para varias cosas. Si vos te formaste, estás trabajando en una empresa sólida, tenés condiciones laborales buenas, tu mismo empleador se va a dar cuenta que vos podés progresar dentro de la empresa. Te sirve a vos y te sirve al que te emplea. Si vos perdés el empleo, el tiempo de desocupación, si ya tenés una cantidad de herramientas en la mano, va a ser más corto. Y también en un momento dado puedes decir, bueno, me tiro al agua y emprendo yo. Entonces tenés 3 opciones. Sí. Que si no tenés formación no lo tenés. ¿Y qué es lo básico? No esa que te enseñe el INEFOP a hacer alfajores, esto, lo otro. No tengo nada contra los alfajores, pero el problema son la informática, la inteligencia artificial, el inglés, cosas que te sirvan como herramientas para la vida. La última, porque se nos voló el tiempo, la verdad que conversaríamos media hora más. Lo de Venezuela, esto de el chavismo o el madurismo sin Maduro, la tutelación de Estados Unidos, ¿en qué va a terminar? Te voy a contestar con las palabras de la calle Herrera, que en este punto coincido con él totalmente. Es una noticia, dice la calle Herrera. No puedo opinar porque es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas. Yo qué sé qué va a terminar. Al que no le descolocó lo que pasó en Venezuela es porque está... Yo no sé, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Ahora parece que detuvieron a uno que lo van a extraditar. Sí, Alex Saab. Bueno, yo sinceramente no tengo... Y la posición de la calle Herrera, esto de recogiendo casi que el origen del herrerismo, esto de condenar que Estados Unidos haya intervenido militarmente. Sí, lo que hizo el gobierno, la soberanía y la autodeterminación hay que defenderlo. Porque en el 13 de diciembre de 1933 se hizo una reunión, no existía todavía la OEA, sí, no había sido la Segunda Guerra, se hizo una reunión en Montevideo de todos los países latinoamericanos y Estados Unidos, y se sacó un documento que se llamó Carta de Montevideo. Tienen 16 puntos más o menos, que lo firmaron todos los países, algunos con salvedades, y justo el tema central era la autodeterminación y la soberanía.
Si será viejo el tema. Y Herrera tenía muy claras estas cosas. Hay que leer, él tiene una cantidad de escritos y su padre había sido canciller de Berro. Y tenían claro todas estas cosas de soberanía. Y me parece muy bien que eso se ponga, porque si no, ¿cómo nos protegemos los chiquitos? Ahora, los chiquitos estamos fritos. Algo que no existe, pero con la máquina del tiempo. ¿No se estuvo demasiado cerca de Venezuela durante mucho tiempo? ¿No se le debió haber soltado la mano antes? Pero Venezuela estaba Nino Boa. Nino Boa estaba de canciller y le había terminado el periodo reglamentario el embajador que tenía Uruguay, que era uno de carrera en Venezuela, y el gobierno, el segundo gobierno de Tabaré, decidió no nombrar este embajador. Se quedó con la oficina comercial y el consulado, porque era muy compleja la realidad, y eso que hasta ahí no se habían truchado elecciones, porque la elección que se truchó fue la del 24. Sí. ¿Se truchó? Sí, se truchó, sí, eso lo dijimos nosotros siempre. Bueno, el Frente Amplio primero habló del informe de la ONU, bueno, del informe de Carter. Pero para atrás del 24 el pueblo le había dado los votos. Porque después se mete todo en la bolsa y dice, del 99 en delante. Si votaste a uno que la cara, yo qué sé, en los argentinos votaron uno que la cara no me gusta, pero lo tengo que admitir, es el que votaron ellos. ¿Entendés? ¿Qué voy a hacer? Me lo fumo. Ahora bien, después, cuando asume la calle, lo pone a Eber da Rosa. Ahí restituye el embajador, el gobierno blanco. Después Eber da Rosa se vuelve, porque él quería hacer campaña electoral, ¿no? Y ahí queda de vuelta sin embajador. Quiere decir que nosotros, ¿por qué hicimos eso? Esa fue la postura del frente inicial. Porque estaba muy compleja la realidad. Ahora, claro, mezclan todo, ¿cómo se dice? La licuadora y el oportunismo. No, no sea malo. Si vamos a discutir, primero hay que estudiar Historia Nacional, hay que leer el libro de Herrera En la casa del pez que escupe el agua, que así le llamaba al Palacio de Miraflores, porque tiene una fuente con un pez que... Hay que leer quién eran los gauchos de Boves, bueno, hay que saber historia. Después que sepamos historia nos ilustremos, porque la nacionalización de PBS empezó con Carlos Andrés Pérez. ¿No? Previo al chavismo. Previo al chavismo. Sí, sí, porque ¿qué pasa? A veces la riqueza de un país es su drama. Le pasa a Argentina, acá nomás, ahí, al otro lado del Plata. Un verdadero placer. Bueno. Vamos a seguir invitándote cada tanto para que estés con nosotros y me alegra verte así, tan vital y tan apasionada de todos estos temas. Es que yo me paso leyendo, ¿viste? Porque en este tiempo que pasan estas cosas tenés que ir para atrás y leer documentos. Yo me volví a leer un libro que hace mucho había en mi casa, que el Pepe lo leía mucho, que era todos esos escritos de Herrera. Porque las cosas que dice, y mirá que no las manda a decir, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Pausa y seguimos con más.